Filosofía y Galletas. Un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado. Bienvenidos a Filosofía y Galletas, un espacio para pensar y conversar desde distintas miradas del conocimiento y de la experiencia humana. En este episodio contamos con la presencia de Jennifer Alejandra Costa, académica y abogada, cuya visión y experiencia nos permitirán acercarnos a su manera de entender a Dios. En esta conversación exploraremos cómo Alejandra se aproxima a esta pregunta desde un modo de pensar particular, entendiendo a Dios tal vez como idea, como búsqueda o como algo que se revela en la experiencia cotidiana. Acompáñenos en este diálogo abierto. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación y dialogar sobre Dios. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, doctor? Pues para mí un honor ser invitada. Me encuentro bastante bien y pues creo que con muchas expectativas de lo que vamos a hablar. Excelente. Interesante. Excelente, pues siempre empiezo con una pregunta, ¿no? Esta pregunta es ¿cómo defines la noción, ¿no? La idea, el concepto de Dios? Creo que una estructura como definición no podría tener en sí, pero considero que más que un concepto podría decir que Dios sí existe, nada más que no ese Dios que nos han inculcado, Dios lo podemos encontrar en absolutamente todo y que puede ser no material en esencia persona, pero sí en un todo, en todo lo que hacemos. Indagando un poquito más en esa concepción, la idea entonces es que Dios es la naturaleza, es el mundo, es el universo, es la totalidad. La totalidad, sí. Para ti, ¿qué significa esta totalidad? ¿Qué es la totalidad? Esa totalidad en mi persona creo que es en la totalidad que se puede materializar. O sea, es algo que puedes percibir con tus sentidos. Y siento que la esencia de eso es algo que sí puedes comprobar. No tanto a ese Dios como persona que normalmente nos habla los tipos de religiones o la historia. Creo que ese Dios es más un Dios de una fe que no se puede comprobar. Y mi concepto, si así lo quieres llamar, creo que es en todo lo que hacemos, en todo lo que hay y en todo lo que existe, Sí. que podemos comprobar que sí fue. Ok, entonces concibes a Dios como algo inmaterial, pero que se manifiesta a través de... De todo lo que puedes percibir con tus sentidos. Y esta idea que tienes en lo particular, ¿te ayuda en algo personal? ¿Tiene alguna intervención o relación con la realidad? Sí, creo que parte de este concepto, como todo lo que somos, parte de la niñez, ¿no? Entonces, uno, hay que poner bajo las cartas de esta conversación que yo vengo de una familia que está bajo las bases de lo castrense, que vendría siendo militar. Se dice que los niños o los niños, hijos de militares vienen de cuna verde. Se dice que eres de cuna verde y parte de la milicia. Ejemplo, mi papá fue de la vieja escuela. Estamos hablando que está en fuerzas especiales, paracaidistas, fusileros, Ganfe y demás, en los 80s más o menos. Y le toca entonces de venir de una familia totalmente católica, de hecho fue monaguillo y demás, cambia su idea de la estructura de ese Dios y demás. Y cuando está en fuerzas especiales le enseñan que necesita creer en sí como ese super yo o superhumano, de decir, por más que tú te detengas, si estamos hablando de un conflicto ya más bélico, no va a venir ese Dios y te va a salvar y va a hacer algo. Y es un punto que es el más por el menos. Entonces tienes que actuar y actúas y tú lo tienes que hacer. Y más si tú representas o proteges a la sociedad. Entonces, cuando me toca nacer, tengo una hermana
que es Ujú. 8 años mayor que yo. A ella sí le toca hacer todo lo que viene siendo, lo que tiene la estructura católica, Ujú. los sacramentos y demás. Y 8 años después, cuando nazco yo, ya toca la estructura de mi papá, el pensamiento de esa forma, Ujú. y decide que no voy a ser bautizado. Okey. Y luego nace mi hermano 1 año y medio después y pues bajo la misma historia. La familia de mi mamá son totalmente cristianos y la familia de mi papá son católicos. Por ahí como cuando dicen de hueso colorado, Ujú. ambas, ¿no? Entonces Okey. me tocó ir al catecismo y me tocó ir a la escuelita dominicana también y conocí parte de, pero nunca me bauticé ni tampoco de ninguna de las dos, pero aprendí mucho. De hecho fui años en ambas. Y parte de ello conocí, y por ahí dicen el temor de Dios o Sí. conocer a Dios o el alimento de la palabra. Ujú. Entonces tomé lo que me hizo sentir bien o lo que alimentó parte del conocimiento y no andar a ciegas y decir, ay, es que no conozco. O sea, realmente el regalo yo creo que nos dio mi papá más importante es el libre albedrío de decidir en qué quieres creer. Y eso fue lo que nos dejó así. O sea, Ujú. entonces de chiquitos fuimos a ambas, pero nos tocó decidir. Y hasta la fecha no estoy bautizada en ninguna religión, pero como estructura, ¿no? Tu papá decidió entonces el área castrense, el del pensamiento de no existe un Dios como tal y tú. Ahora, ya de mayor, si hablamos de él, ha cambiado un poquito más. Ujú. Pero en sí, ese fue la fase donde él estaba Mm. y mi mamá se atuvo también a ello y jamás han influido en que tenemos que ir. Okey. Y creo que eso es lo más importante, Ujú. porque no es porque te obliguen o por cultura que te enseñaron. Entonces, tú decides Sí, por a lo que voluntad, quieras. sí, sí. Ujú. ¿Y vas ahorita? He ido, creo que se me hace más, por decirlo, light lo que vendría siendo toda la línea cristiana, porque siento que no está tan atado a. Sin embargo, hay puntos con los que no me identifico. Okey. No digo que esté mal porque nadie está bien o mal, pero conmigo hay puntos donde puedo decir que la mayor parte de personas que he conocido que sí van y que forman parte de la estructura orgánica tal como una de la religión o de la iglesia como figura, pues viven peor que uno. Okey. Sí, sí, sí. Siguen, aunque profesen la palabra de Dios y, no siguen estos pasos o enseñanzas y demás. Sí. Entonces, ahorita es como, pues, o sea, sí tienes un acercamiento, pero no profesas una religión como tal. No me congrego, no me Okey. congrego y te digo, tengo ese punto de que creo en un Dios, Ujú. que lo amo y le agradezco todo lo que pasa en mi vida, Ujú. pero trato de tomarlo más positivo, por así decirlo, si Ujú. hablamos más en mi digamos, en mi estructura del derecho, ya Ujú. con carrera del derecho, Ujú. tomo parte de lo que Ulpiano dijo, ¿no? Es prácticamente dar a cada quien lo suyo, es poder vivir con el ser responsable de tus decisiones sin dañar a un tercero, donde termina tu derecho, inicia el del otro, Ujú. tener una vida donde vivas honestamente y parte de eso es no hacer algo negativo hacia las personas. Ujú. Aunque ahí hay otro punto muy importante que es parte de lo que no, digamos, no voy mucho con la idea cuando dentro de las religiones y demás Ujú. tratan de apagar tu obscuridad, ¿no? Y creo que le quitan la esencia ¿De a apagar lo tu que somos. obscuridad? Sí, es como que no aceptes que Ah, okey, tú ya. sí, Ajá. lo negativo, Sí, por sí, así sí. decirlo. Sí, Si sí, sí. ponemos bueno o malo, o Ujú. sea, las Ujú. personas no todo el tiempo vamos a ser buenos. Te tratan de poner en la línea del deber ser lo más perfectible posible, Ujú. Ujú. pero hay veces que no, porque no somos perfectos. Ujú. Entonces, que tratan aleccionar a decir está mal eso, Okey. cuando hay veces que te vas por la línea de que está mal, está mal, está mal, y sin vivirlo, sin conocerlo, Ujú. y de repente el mundo es bueno y malo. Ujú. Entonces,
¿Qué pasa con la mayor parte de los niños que siempre crecen en una religión como tal y que son como los caballos y Ujú, solo para enfrente? Conocen el mundo y se pierden porque les dijeron que estaba mal y cuando lo aprenden o ujú. cuando lo ven, ¿qué pasa? ¿Tú alguna vez te has sentido así, perdida? ¿O te sentiste perdida? Hasta la fecha creo que así tal perdida, no. Más bien ahorita, a mi edad, Ujú. creo que acepto y vivo esa oscuridad. Es como no algo totalmente negativo, pero saber que a veces no podemos ser totalmente buenos ¿Qué es a lo la sociedad. qué es lo más oscuro de Alejandra? Lo más oscuro, Sí, que no em, perdonaría a Dios. que no perdonaría a Dios. ¿Cristiano o católico? Depende, ajá. Depende en qué aspecto. Bajo lo que dice la Biblia en lo católico y lo cristiano, ¿o a qué te refieres? Ajá, exactamente. Igual, sea católico o cristiano, pero que sea algún precepto, algún pecado. Ajá, me voy a centrar en pecados. Pecados, pecados más católicos, Sí, los pecados capitales. En algún que que no digas. perdonaría a Dios, pues yo creo todo, porque normalmente Pero me gustaría pensar, o sea, por ejemplo, no sé, tal vez, hipótesis, a ver, un sí, supuesto, dame y yo te respondo. perfecto. Alejandra es muy colérica, ¿no? Y está la ira, se manifiesta. Pero en lugar de apagar esa oscuridad, entre comillas, Ujú. la puedes utilizar a tu favor, ¿no? Depende de los momentos o las circunstancias, ¿no? Puede funcionar, claro que puede funcionar, pues, ¿no? Lo mismo que la avaricia, lo mismo que el orgullo, lo mismo que, bueno, la gula no creo, Sí, este, también me encanta. pero ajá, y en ese sentido, vaya, no es, para mí no sería oscuridad, ¿no? Como tú Ajá, mencionas, ¿no? El ser humano es una dualidad y esa dualidad es dinámica, ¿no? Hoy podemos ser considerados buenos o malos, depende de la circunstancia, el sí. contexto y demás, pero ¿cuál subyace en Alejandra en algunos momentos? El que digas, yo creo que sí, peco de orgullosa, peco de, Sí, tengo el ego muy alto también. Más bien creo que sería que la Biblia dice, ¿no? Que con la lengua puedes dar bendición o maldición. ok, Entonces, puedo ser muy paciente, pero hay veces que digo tal cual las cosas y a la gente no le gusta. Entonces, sí puedo lastimar. Mi lengua puede ser veneno y no porque quiera hacer daño, sí, sí, sí. sino porque a veces es necesario decir directamente las cosas. Nada más que muchas personas no están preparadas para eso. ¿Y es Jennifer o es Alejandra? Habitualmente así, Ambas, ambas. eso se comparte totalmente. Ok, ok. ¿Te consideras una persona entonces persuasiva? Sí, Sí. sí. Me imagino que por tu disciplina, tu conocimiento en la abogacía y demás es necesario, ¿no? Sí, creo que ese siempre ha sido, porque antes de derecho estudié artes plásticas, aunque por ahí me fui a otro camino. Ok. Entonces, siempre me ha interesado como no leer a las personas, Ujú, pero me gusta conectarme con las personas. ok. No me gusta más bien parto de la idea de que todas las personas que conoces es Ujú, por algo tienes. Y si atendemos a nuestro tema acerca de ese Dios, ujú, compartimos ujú, que somos parte de el todo. ujú. Entonces, cada persona que viene a tu vida te va a enseñar algo o tú le vas a enseñar algo. No es Ok. porque sí. Entonces, me gusta el conectar con la persona y no solamente pasar de largo. Entonces sí tienes muy presente a Dios. O sea, no me vuelvo a ¿A qué repetir Dios? ¿El al, tuyo o el mío? no, al que me estás mencionando, a esta totalidad. Es decir, hay nada es casual, hay causalidades, eh, Causa de la causa es causa de la causa. y Dios sería entonces la causa incausada en este caso. Eh, eh,
Sí. Podríamos pensarlo así como, ¿no? Como esta totalidad, porque si no nos iríamos al infinito y Si nunca lo ves terminaría. más tangible desde el mundo del derecho, sería el procesal. O sea, Ok. tenemos un proceso que Ujú, es el todo. ujú, Dentro de, pues va a ser el procedimiento, etapas y fases. ¿Y para qué te sirve? Es una epistemología, ¿no? Es ujú, un método que vas a ujú, tener. Para mí, la vida también es un método. ujú, Y hay fases y etapas y se va construyendo respecto a nuestra edad, ujú, ¿sí? Vamos aprendiendo y siento que hay lecciones, no como tal de ese Dios en persona, sino en el todo, ujú. donde la meta es la conciencia, Ok. el abrirte, el ser consciente, la apertura de la mente, Mm, de poder razonar todo lo que pasa. Y creo que dependiendo de la fase en la que estemos o de la etapa, siempre va a haber una meta. ujú, Entonces, siempre tenemos que aprender algo. ¿Qué? No lo sé. Todos somos distintos y todos traemos supongo yo, una misión o un algo. ujú, Y siento que en esa dualidad que hablábamos de la oscuridad o de la luz que nosotros tenemos, nos pasan cosas. Y es ujú, cuando nosotros sí lo conceptualizamos y decimos, ay, me ha ido muy mal o ujú, me ha ido muy bien. ujú, Pero si lo entendemos como un, pues parte de la etapa y que tenías que aprender de eso, ujú. no va a ser algo negativo en sí. Más bien eso, si lo aceptas de esa forma, es porque tenías que aprender algo. Ok. Entonces, ahí es cuando digo, no podemos partir de un Dios castigador, porque normalmente te hablan de un Dios castigador y ahí es donde nace como el if, Ujú, ¿sí? ujú, El sí, la hipótesis, la condición, ujú. un Dios castigador es esa norma religiosa coercible. Vas a tener algo negativo si no haces esto. Pensaríamos entonces en un Dios que es amoral, porque digo, si no es Mm, bueno, pues tampoco es, bueno, si no es malo, si no es castigador y demás, tampoco es bondadoso, o sea, no puedes darle esas Es que ahí es donde entramos nosotros. Es nosotros. dependiendo la etapa en la que estés Ok. o dependiendo la fase en la que estés, es del aprendizaje que vas a tener. Es como aperturas ese otro nivel, como si estuviéramos bueno, se va a escuchar ya muy mundano, dirían muchos, en un videojuego, ¿no? Ujú, Entonces, creo que es como la esencia del aprender, ujú, ¿sí? Si hablamos de lógica, ujú, estás en blanco ujú, totalmente. ujú, Y luego tienes la aprensión. ujú. Durante esa fase o esa etapa, pues vas aprendiendo algo Ok, para tener esa información. ok. ¿Para qué te sirve esa información? Te va a pasar, si lo ponemos al concepto normal, te va a pasar algo bueno, te va a pasar algo malo, pero no es ese Dios castigador que te hace que te vaya mal. Ujú, Tú tienes el libre albedrío de decidir ujú, por qué línea te vas a ir. mm, Pero si no eres consciente y no estás abierto a estar aprendiendo de las ujú, situaciones, no ponderas correctamente. ujú, Entonces, va intrínseco la consecuencia que vas a tener, ujú, no porque el Ser Supremo te lo dio, sino porque parte de ello eres inconsciente. ujú, ujú. Entonces, fue tu consecuencia. Claro. Ok, entonces nosotros somos esa manifestación tal vez bondadosa o mala, ¿no? En ese sentido, o sea, Dios propiamente no hay bondad o maldad, sino nosotros, como somos, no somos, bueno, somos parte, somos por poner un artículo, ¿no? Toda esta entidad o esta totalidad, como somos parte de, estamos dentro de este proceso y, no, y las manifestaciones pueden darse de manera ética o de manera moral, ¿no? En lo bueno y en lo malo. Así estoy entendiendo bien, Ah, sí, más o más o menos. menos vamos por ahí. Ok. Dios no es castigador entonces, pero sí puede manifestar bondad. Yo no entendí, o te estoy entendiendo, por ejemplo, con No sería bondad en sí. bondades. Bondad no. Eso es como regresar, la idea de regresar como al Dios, si lo ponemos personal o Ujú, en persona, tangible o así, ujú, o como histórico, no sería como esa bondad.
sino más bien el concepto social de bueno y malo es a eso, es de que tú tienes un porcentaje, más bien todo el porcentaje de decidir. O sea, Dios sí está en todo lo que hacemos, y está en nosotros. Ujú, Y parte de la esencia que todos tenemos, ¿no? Pero eso bueno o malo, ujú, socialmente hablando, ujú. no es que tú te lo busques, pero tú eres el que maneja eso, Ok, ¿sí? ok. Ahora sí que me vas a decir. No, no, y en ese sentido, ok, en ese sentido, entonces esas manifestaciones de, bueno, nuestras elecciones han ido cambiando a través de la historia. Ajá, Entonces también la totalidad o Dios va cambiando. por supuesto. Ok, entonces no es eterno. No, porque es como la materia y la energía. Ujú. No se va a acabar, no va a desaparecer, va evolucionando o va cambiando. ¿Podríamos poner una característica de Dios en esa concepción como temporal? Sí, no que tenga la caducidad de, quién sabe, bueno, también podría ser que llegue el punto donde ni siquiera se utilice el concepto y a nadie Sí, sí, sí. importe, pero sí, es como el derecho, es un producto social, la historia también. ¿Por qué? Porque es nuestra historia en sí, lo que nosotros conocemos, lo que se ha vivido dentro de las sociedades, ¿no? Sí. O en la historia del ser humano como tal. Ujú, Sin embargo, la historia siempre va a ser una fuente, mm, pero parte mucho de la historia no la podemos traer a la verdad materializable o ujú, controlable o comprobada, mm, que esa es la verdad que para mí es importante, ujú. más aterrizada en mi profesión. Ok. Entonces, podemos partir de la historia porque es lo que nos dijeron, Ujú. pero no podemos estar 100% seguros porque no tenemos una verdad histórica, no somos omniscientes ni omnipotentes. Sí, 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 sí. Entonces vamos, por decirlo de alguna manera, construyendo esta idea, Sí. reelaborándola, cambiando, y que incluso en algún momento, como no había pensado en ello, ¿no? Bueno, sí, tal vez viendo una serie, pero esa es otra historia. En Dios, como de repente pues, se nos olvidan los dioses y es una forma de desaparecer esos dioses, ¿no? Esas totalidades, ¿no? O sea, pensemos en los dioses paganos que fueron perdiendo como su potestad y se Ujú, fueron uniendo, ¿no? Ahora ya se va a llamar hasta que se denominó como Dioniso, ¿no? ujú, Y después Baco, Sekhmet, Anubis, etcétera, etcétera. Pero ellos parten o ellas parten de una multiplicidad de dioses paganos que fueron olvidados hasta unificarse. Y así se mantuvo, pero como bien menciona, ¿no? Esta idea de Dios puede llegar en algún momento a carecer, no de sentido, pero sí a carecer de significado. Podríamos llegar como a través de nuestra historia. No sé si suceda, creo que sería casi imposible, pero históricamente pues puede suceder. Es sí, por esta existen temporalidad, las posibilidades. ¿ok? Eh, ¿Sientes a Dios personal? Mm, en mi concepto, sí. O sea, si estamos hablando de ese Dios que está en todo y que es Sí. parte de mí y que está dentro de mí y en eso sí, sí, claro que sí, porque si no, no estuviera respirando. Entonces, agradezco, sí. ¿Qué nombre le voy a dar? Puedo decir universo, puedo decir nada más Dios, pero con mi significación, ¿no? Ujú, ujú, Y ahorita que dijiste acerca de esos dioses paganos y demás, es parte de nosotros. ujú, Nosotros lo construimos ujú, y la significación también. Entonces, em, evoluciona la sociedad y va construyendo y deconstruyendo. ujú. Parte de lo que vivimos en la sociedad. Es cuando te ibas a imaginar, ejemplo,
que en constitucional le llamamos categorías sospechosas, que son todas esas grupos históricamente vulnerados. Si nos vamos a la historia, ¿cuándo íbamos a pensar que iban a ser tan, entre comillas, protegidos o que iban a tener plataformas que Ujú, anteriormente no? ujú, Para mí, eso nosotros lo vamos haciendo. Entonces, el ser humano, dependiendo la etapa y la fase, ujú, que eso es de lo que hablamos del ujú, procedimiento en ujú. sí, eh, tiene como ciertas misiones, ¿no? ¿Quién pone esas jerarquías, De que esas etapas, esos procesos que uno tiene que estar? en mi Ajá, en tu concepto, concepto. o estás hablando del No, derecho. en tu concepto de Dios. Creo que en sí no tendría como la respuesta de qué, pero creo que nosotros. Nosotros, porque algo te debe de mover, como las grandes preguntas de la filosofía, ¿no? Ujú, Las vas a ir contestando y te van a ir llevando una, otra, 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 otra. ujú, Lo importante para mí es ser ujú, conscientes, o sea, ese es el punto, pero en cada una de esas etapas, ser consciente de lo que sucedió, mm, ponerte a pensar el por qué sucedió, ujú, el para qué sucedió, ujú, si te sientes mal, si realmente es algo, entre comillas, negativo, por qué, y abrazarlo también. ujú, Es como cuando te dicen, los hombres no lloran, mm, o mira, te pasó algo que socialmente es negativo, ejemplo, no sé, falleció alguien, rompiste una relación, ujú, algo sucedió, ¿no? Que sentimentalmente pues te sientes mal. Normalmente queremos que así ujú, se acabe y así se vaya, pero también abrazarlo, mm, porque es parte de tu proceso, ¿sí? Como cuando dicen, necesitas tocar fondo para valorar. ujú. eh, ¿Cuál es la idea de eso? No Okey. te pasa porque tú fuiste malo, que ese sería el Dios castigador, Ujú, ¿no? ujú, Porque te portaste mal, porque no le hiciste caso, y ese es tu castigo, por eso estás tan mal. Ahora tienes que obedecer y hacer todo esto, esta lista de cosas para que te vaya bien. okey. Creo que esa es la condicional y yo no soy partidaria de la condición. Ujú, Más bien, esa es lo que le llamo como la oscuridad ujú, o es ese lado que se trata de no vivir, ujú. pero quítale eso al ser humano y entonces no vas a aprender para poder llegar a esa conciencia del por qué suceden las cosas, ¿no? Y creo que también es necesario en esa concepción, no sé si estés de acuerdo, en, eh, en la relación o en lo social, me refiero. Ujú, En Dios como voy a tomar esta palabra que mencionabas desde el principio, ¿no? No en este sentido, pero Dios como colectividad. Y a ver, ¿por qué digo esto? Ludwig Wittgenstein, un filósofo analítico, mencionaba que nosotros, que nuestros pensamientos nunca son privados, no pueden ser privados. ¿Por qué no pueden ser privados? Porque siempre tendemos a compararnos con los demás. ujú, En ese sentido, no hay pensamientos privados, es decir, necesitamos encontrar un referente para decir, ok, ya puedo yo estandarizar y ver si me estoy portando bien o si me estoy portando mal o si simplemente, ¿no? Estoy pensando en algo y lo estoy comparando siempre con relación a otra cosa. Ahora, si regresamos en esa idea, no hay dioses como privados, como conceptos o como ideas, porque entonces pues, la tendencia es que primero lo entramos en una sociedad, la primera sociedad o conformación fue, pues es la familiar, ¿no? Es tal vez nuestro primer contacto y ya después vamos nosotros bajo el libre albedrío, escogiendo que sí podemos tomar, que no podemos tomar, bajo también ciertas limitantes, ¿no? Porque hay imposiciones de los demás, y etcétera, etcétera, y construir una idea de Dios. A lo que voy es, Dios en tu concepto, sería un Dios colectivo. Es decir, otra característica, ¿no? La colectividad para poder entrar a esta dinámica. sí, Ok, porque el ser humano es social, sí. necesita la sociedad. Lo acabas de mencionar, la primera sociedad o el núcleo es la familia Ujú, y la familia es una institución. ujú, También se ha ido modificando, sí, porque
evolucionado, por así decirlo. Ujú, Y sí, o sea, totalmente, porque al mismo tiempo de que somos seres sociables, ujú. todas las categorías que podemos tener dentro del conocimiento parte de que nos agrupamos. ¿Por qué nos agrupamos? ¿Por qué estoy aquí? Ujú, ¿Sí? ¿Por qué estamos ahorita aquí? Porque compartimos algo, ujú, ¿sí? ujú. Entonces, eso hace que se cree una verdad dentro de la colectividad, Ujú. porque entonces existen esas instituciones religiosas porque creen en sí que existe y tienen la aceptabilidad de eso. ¿El derecho es una ilusión? ¿En qué aspecto? Como si es que estoy pensando en Dios, en todo lo que estás diciendo, Ajá. como esta verdad, como colectividad, construcción y demás. Y bueno, me acuerdo mucho de Nietzsche, ¿no? En su libro Verdad y Mentira en el sentido extramoral, en donde dice, la verdad es la metáfora favorita de uno. Él dice, la verdad es ilusoria. ¿Ilusoria en qué sentido? Que como es una construcción social, no hay una verdad permanente, no hay una verdad como imperativo categórico, no hay una verdad pues que se sostenga ahí como es histórica y va cambiando, etcétera, etcétera. En última instancia, bueno, él es un poquito radical en sus Sí. términos, menciona, es ilusoria y es una metáfora favorita, ¿por qué? Porque nos gusta y estamos de acuerdo y si la mayoría está de acuerdo con ello, pues la aceptamos. Ujú, Sí, bueno, ponemos eso a Dios y ahorita en términos de que el derecho ujú. también es pues una construcción colectiva que tiene una historicidad, etcétera, 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 que no hay leyes universales, me imagino, no lo sé, no quiero, ahí sí no, no es mi área de expertise, tampoco esto, pero es un poquito más a esto que a eso sí no me meto. Eh, ¿Sería también el derecho a una ilusión? ¿Una metáfora favorita? Voy a hacer como el meme. Hola, soy Pandora y voy a hacer un unboxing, ¿no? Ok. Ok. La palabra favorita, yo creo, de un abogado o de un jurista o alguien que esté inmiscuido en temas de derecho va a ser depende. Depende totalmente. O sea, si tú hablas del derecho en sí desde el punto filosófico, ahí está la filosofía del derecho. Ujú, Parte de una idea, ujú, parte de que es un producto de la sociedad, entonces es un producto del ser humano. ujú, Entonces, en sí, pues es la esencia de, ¿no? ujú. Sí, sí. Que si nos vamos a el derecho como ciencia Ujú, y ya entra la lógica jurídica, entonces estamos hablando de algo que debo de materializar. ujú, Entonces, en derecho hablamos de que dentro de la teoría existen distintas verdades, ujú, pero no tenemos una verdad histórica porque es lo que mencionaba, no somos omniscientes y omnipotentes y no podemos reconstruir todo. ujú, Que sí podemos hacerlo apegado a la lógica jurídica. ujú, Es decir, tenemos que tener una epistemología, ujú, necesitamos un método de comprobación ujú, y siempre va a partir de las realidades sociales. Sí, el derecho es un producto de la sociedad porque en sí el ser humano lo crea. ujú, Pero cuando hablamos del derecho ya material, ujú, pues es positivismo, positivismo. ujú, ujú, Deja el naturalismo donde se decía que el ser humano se podía autorregular y demás. ujú, ¿Por qué nace la norma escrita tangible como tal? Porque la necesitas ahí, no obedeciste. ujú, Entonces, necesita esas riendas como para caer en ese, ya se vuelve un derecho cuadrado, ujú, un poco gris, ujú, en donde se necesita entonces que exista una coercitividad de la ley. Si no haces esto, ahora sí podríamos decir un Dios castigador, ujú, 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 que igual como somos garantistas no podemos decir castigador de castigo en sí, ujú, hoy en día en México. Sin embargo, la norma como tal te trata de, de apegar al modelo de ser humano más ideal. Por eso se habla del ser y el deber ser, ¿no? ujú, Entonces, ujú, la norma en sí, el derecho ujú, escrito, positivo, trata siempre al modelo más perfectible del ser humano. Sin embargo, regresamos a que cada uno de nosotros, dentro de esos procesos que vivimos en la vida, hay veces que no razonamos.
Por eso la gente está inmiscuida en temas de derecho en sí. ¿Cómo nace? Durante un conflicto. ¿Qué sería un conflicto? Una disputa entre dos personas o una o más personas que no se pueden poner de acuerdo. ¿Qué hace? Pues prácticamente es el hecho fáctico, es lo que está sucediendo, Sí. un supuesto, un problema. ¿Qué trabaja o qué hace el derecho? Lo trata de encuadrar a la norma. Y si encuadra, entonces abrimos lo que vendría siendo esa relación que se tiene entre las personas. Y si empata con lo que está en la norma, entonces ya podemos decir que existe una relación jurídica o un punto donde ya le compete al derecho. Okay. Si está ahí, entonces es material. Entonces tu verdad y mi verdad, que es mi dicho, es lo que cada uno creemos y que cada uno vivimos y que no nos pudimos poner de acuerdo, vamos a necesitar de un tercero para que nos apoye a solucionarlo. Okay. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya entra lo que sería la ciencia jurídica. No podemos traer, ejemplo, se le llama testigo de oídas a una persona que por ahí le contaron el chisme y luego, sí, sí pasó de esa forma. ¿Estuviste ahí presente y con tus sentidos lo viviste? No, entonces no funciona. Porque entonces cuando esas dos eh, posibles verdades se enfrentan, hay que mantenerlas a un método y ese método lo que va a hacer es que sí va a tener una verdad, pero no una verdad histórica, no una verdad total, va a ser una verdad dentro de un método que va a ser comprobada, controlable y que va a ser materializada. Por eso dentro de los procesos tenemos fases, etapas dentro de ese procedimiento que prácticamente se aceptan todas estas pruebas, por así decirlo, para poder comprobarlo. Pero entonces, ¿quién va a ganar o quién va a perder? Por eso la justicia es difícil también poder explicarla, ¿no? Porque no va a ser eso de que yo pienso que yo tengo la razón, va a ser quien realmente compruebe su dicho, nada más, con algo material. Y entonces tenemos la finalidad o el fin de ese proceso y va a ser esa sentencia, donde me va a decir quién realmente logró comprobar lo que dijo. Entonces es quien va a tener a favor. Pero pregúntale al que no tuvo a favor, va a decir que fue injusto. Sin embargo, al derecho eso deja no de interesarle, pero prácticamente tienes que comprobar lo que estás diciendo. Y esos son los límites de la lógica jurídica. Si se va a la filosofía como tal, pues entonces no puedo comprobarlo, ¿sí? Por eso se dice que es un poco cuadrado. Sin embargo, el derecho también es un punto filosófico. ¿Y no puedo utilizar recursos filosóficos en un aspecto jurídico? ¿Cómo los utilizarías? No sé cómo se utiliza tal vez ahorita la psique humana, ¿no? Las características de la psique humana y demás. La base para convertirlo en algo científico, sí, pero ¿qué es lo que necesitas tú para comprobarlo? En este caso tenemos periciales y tienen el método científico. Entonces, si no puede recaer en un método científico, al derecho pues, le va de largo. ¿Y qué tal si incluimos el método fenomenológico dentro de lo jurídico? ¿Ejemplo? Estoy pensando en métodos filosóficos que le sirven a la filosofía para comprobar y que no necesariamente son el método positivista o Dame un supuesto. un supuesto es en lugar de analizar o tratar de analizar, mejor dicho, los fenómenos, las experiencias o las situaciones, eh, utilizando la fenomenología, es decir, poner o tratar de poner en suspenso los juicios previos al analizar un caso o un hecho. Por ejemplo, ahora, que claro, la inteligencia artificial tiene sesgos, ¿no? Pero tiene muchísimo menos sesgos, creo yo, o tiene al menos un sesgo nada más, si analizara un caso en particular. Podríamos Utilizar la inteligencia artificial para que
te solucione un asunto. ¿A eso? Ajá, pero o sea, si le aplicáramos como algoritmos, ok, vas a utilizar el método fenomenológico, ¿no? Analiza todo lo que dijo Husserl acerca de las vivencias, qué son las vivencias, qué es propiamente el fenómeno, qué es la epogé. La epogé es la suspensión del juicio, que evidentemente es una de las críticas, porque nadie puede suspender el juicio y simplemente observar, pero sí se puede uno acercar a esa objetividad y no desde la parte positivista, sino de la parte filosófica y en términos pues sería la fenomenológica. Ok, ahí dentro del punto de lo de la inteligencia artificial, creo que actualmente no se podría, porque si estamos hablando de que el derecho es un producto social Ujú, y que el derecho trabaja con las problemáticas sociales o ujú, lo que le pasa al ser humano en sí, ujú, em, si bien el derecho positivo tiene ese encuadre como tal de la situación o de las hipótesis que pueden suceder, ujú, creo que ahí el operador es importante, que es el que está, el servidor público como ujú, tal, o en este caso el órgano jurisdiccional que van a ser los tribunales y demás, tienen sus pautas de que no te puedes salir de ese derecho, pero viéndolo desde la fenomenología que mencionas o desde la esencia de la filosofía, ujú, sería entonces la responsabilidad de el abogado como tal, si estamos hablando del representante, ya ujú, sea del Estado o tú como defensor, por fuera de, ujú, sería cuando das una asesoría, es la génesis del asunto en sí. ujú, Cuando viene la persona y te dice, tengo esta situación. Ahí entonces es el razonamiento lógico jurídico, ujú, porque entra la filosofía así. De repente tus clientes vienen y no tienen un problema que es jurídico. Tal vez necesitan un psicólogo o hablar con alguien. Entonces ahí es donde sí puede entrar todas estas situaciones. ¿Cuál va a ser el colador de esto? Que todo ese, los hechos en sí, todo lo fáctico que te está platicando, es el valor que le va a dar entonces el raciocinio jurídico, el juicio jurídico acá. ok, Entonces, vas a quitar lo que queda en el mundo de las ideas de la filosofía y vas a encuadrarlo en lo que ya está plasmado en la norma. Entonces, ahí tú eres el primer filtro. Si sí hay hechos y puede que esos hechos sean derivados a algo casuístico o algo fenomenológico o algo que es parte de la naturaleza, ujú, eh, puede encuadrar en la norma, sí, que ejemplo todos los desastres naturales, que al fin y al cabo la consecuencia de ese desastre natural trae consigo un problema ujú, dentro de tu patrimonio, ejemplo, y cae en una rama del derecho, puede ujú, ser el derecho civil o el derecho penal, ejemplo. Entonces, ¿qué hace la persona dentro de la abogacía cuando das una asesoría al principio? Es entonces discernir entre lo filosófico ujú, y lo que puede o recae dentro de la filosofía jurídica, pero sí lo puedes encuadrar y aterrizar a la lógica jurídica, porque entonces el derecho o el proceso como tal está dentro de lo materializable. Entonces, ahí es donde podemos escuchar y escuchar y escuchar y escuchar a la persona, pero al final en mi lista, o luego le llaman teoría del caso, lo que vas a hacer, ujú, vas a empezar esos hechos a encuadrarlos en la norma, ¿sí? Que entonces va a ser todo lo fáctico que pudiste tomar de ahí, ujú, lo vas a encuadrar entonces en lo que es la norma jurídica y vas a decir, es esta materia del derecho, ejemplo penal. ujú, Dentro de esa materia, entonces recayó en este acto, en este hecho con apariencia de delito que se llama, no sé, homicidio, ujú, ¿sí? Privó de la vida a alguien. Entonces está dentro de un artículo. ujú, ¿Qué se necesita para encuadrarlo a esto, esto, esto? Sí me lo dijo y entonces lo empiezas a encuadrar.
bajo eso le vas a dar la respuesta. Pero también entonces necesitas que si encuadra, inicia todo esto, ¿sí? Entonces ahí es donde sí puedes materializar. O sea, la respuesta es sí, se puede, pero son filtros y filtros y filtros y filtros y Hasta que filtros, llegue. y nos quedamos con lo que sí puedes comprobar y controlar. Ok. Bueno, voy a decir algo, tal vez. A ver, es que Adelante, adelante. es contra el derecho, no contra la persona. No, espera, ¿En qué? Ajá, apenas sí. voy a hacer mi pregunta. A ver, es que a ver, yo considero y entiendo todo lo que me mencionas, creo que me parece lógico, adecuado, ¿no? Para una sociedad, etcétera, etcétera, y que van modificándose ciertas normas y reglas, también los comportamientos, conductas, etcétera. Pero parece, bueno, para mí algo, antes de decir algo, yo considero como, junto con Nietzsche, no hay hechos, hay interpretaciones de esos hechos. Nunca voy a llegar a lo material, pues, propiamente. Pero el derecho lo necesita, es parte de, ¿no? Y eso me asusta un poco porque, porque entonces no están, no lo sé, no he investigado como filosofía del derecho en la época contemporánea. O sea, no sé si, igual que en las ciencias duras, entre comillas, o exactas, no están abiertas, y en este sentido el derecho no está abierto a una revisitación o a una revisión o reelaboración de sus propios fundamentos. ¿Y por qué lo menciono? Porque si no se considera, por ejemplo, sí, se está ampliando bueno, a todo lo que tenga que ver con la evidencia empírica y demás, ¿no? ¿Por qué mató a alguien? Porque, bueno, tenía sociopatía, psicopatía, etcétera, etcétera. Bueno, no que ellos sean asesinos, pero pudieras uno utilizar los términos psiquiátricos, psicológicos en estos ambientes, pero si hay materialidad, si hay evidencia de que el porcentaje de estas personas pueden llegar a ser asesinos, etcétera, etcétera. Pero no, o sea, si le quitas ese fundamento material, no es posible otras interpretaciones. O sea, como bien mencionas, tendría que pasar los filtros, 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 hasta que caiga en mi arena lógica, jurídica, y a partir de ahí empezar a desmenuzar la situación, la experiencia, el caso, lo que quiera llamar. O sea, en última instancia quiero decir, y no es contra la persona otra vez, el derecho es dogmático. El derecho es, no puedes ponerlo en duda. El derecho como todo, claro que sí puedes, porque por eso tenemos filosofía jurídica. Porque todo eso que mencionas, Ujú. sí, porque es un producto social. Entonces, la sociedad cambia, va a cambiar el derecho. Ujú. ¿Pero qué cambia? Cambia la idea, cambia el mundo en sí. Entonces, si esta sociedad se cambia sus paradigmas y demás, el derecho no puede permanecer cuadrado en sí. O sea, me refiero que lo cuadrado del derecho es el proceso, Ujú. ¿sí? Pero la esencia sí va a cambiar porque nosotros cambiamos. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? El derecho positivo. ¿Quién cambia el derecho el positivo? El hecho fáctico va a ser el cambio de nosotros. El legislador es quien está obligado entonces a solucionar porque nacen nuevas problemáticas o problemáticas anteriores dejan de ser una problemática. Por eso se modifica el derecho. Tenemos algo que se llama marco jurídico, el cúmulo de toda la jerarquía en normas, en reglamentos, leyes, ya dependiendo municipales, federales y demás, ¿no? Entonces, por así decirlo en general. Estas se pueden modificar y hay algo que se llama proceso legislativo, también un método epistemológico, ¿verdad? Pero al fin al fin y al cabo, si va cambiando esa sociedad, pues entonces dejamos de ver problema algunas cosas o nacen otras que no eran problema y entonces hay que solucionarlo.
¿Qué pasa aquí? Entonces se llevan al legislador, en este caso tenemos aquí en México, pues el poder legislativo, y tenemos esas personas que se dice, ¿verdad? Sin caer en otros temas, que Sí. tienen la experticia de. Dice. Entonces, se dice, Ajá. prácticamente lo primero es una iniciativa que la misma sociedad puede hacer que llegue ahí arriba, ¿no? Entonces hay algo que es una investigación. De ahí sí el derecho se apoya de esas, de la ciencia como tal o de esas, del método científico, vaya. ¿Por qué? Porque necesita lo más cuadrado posible, pero la esencia nace de ahí. Entonces, por eso tenemos que de repente ciertas normas ya no existen o se modifican, reformar, derogar, abrogar, es quitar una parte o quitar todo o modificar solamente un párrafo, una letra o algo, porque cambió la sociedad. Entonces, cambia el proceso. Sí se puede hacer. ¿De qué sí necesitamos de que sea cuadrado? Durante el procedimiento. Es decir, ahí sí necesitamos las ciencias auxiliares del derecho para poder comprobar lo que se está diciendo. Ahí sí es un poco más cuadrado. Ahí no entra la filosofía en sí, porque si lo estás diciendo, el que dice como tal que tiene la razón, entonces tiene que comprobarlo, tiene que probarlo. ¿Cómo lo vas a hacer? No puedes ir y decir, es que me desperté este día y Dios me tocó y me dijo, como lo que dijiste, ¿no? Que privar de la vida a alguien. ¿Qué va a hacer el derecho? No se va a ir por esa filosofía. Más bien se va a tener a ir a una ciencia auxiliar. Entonces, no sé, va a ser una pericial médica, psicológica, no sé, se va a pegar de algo que existe un método para poder traerlo y comprobarlo. En eso sí. Pero esa norma que me va a explicar y me va a decir cómo llevar el proceso o si existe o no, va a nacer de esa filosofía en sí. Ok, pero sí es una línea, entonces, es decir, no puedo yo decirle, voy a poner un ejemplo, ¿no? Ir manejando, me para el alcoholímetro Ajá. y decirnos su interpretación al policía, ¿no? Que está ahí. La interpretación que está haciendo de este aparato no me parece correcta porque no consumí nada. A pesar de que me vea en un estado alcohólico, no puedo. No, yo no podría sustentar eso frente a un juez, por ejemplo, frente a un... Ya cuando estás dentro de esas fases, no. Ok. O sea, sí puedes persuadirlo, tratar de persuadirlo, Ujú, pero tú estás diciendo que, ¿cómo lo vas a probar? ujú. ¿Cómo? Tú piensas eso, pero ¿cómo lo vas a hacer tangible, material? Sí. Eso es lo que le importa al derecho. ¿Cómo vas a comprobar lo que me estás diciendo? Comprueba. ¿Y qué vas a dar? ¿Cómo vas a demostrar que ese aparato no funciona? Y yo no podría llevar, por ejemplo, ok, no lo puedo demostrar, pero... Tú no, pero existen las ciencias auxiliares, una pericial, ¿sí? Un perito, un experto no, que demuestre que ese aparato con el que estás haciendo esa prueba es incorrecto. ¿Por qué? Porque posiblemente no sea ni siquiera el que necesites para medir el alcohol, ¿no? O ni siquiera, si hablamos de una pericial, no hablamos del 100%, hablamos del 99.8%. Pero ¿cómo se lo vas a demostrar? Justificar, Ajá. fundamental. Ok, no podría entonces. Lástima. Todas las características que mencionaste ahorita, Ajá. las mencionaste al principio con Dios. Es decir, sí permea mucho tu concepto jurídico sobre Dios, o sea, pero mucho, porque me dijiste proceso, ¿no? Y tal vez al principio no lo comprendí y lo entendí un poquito mejor cuando utilizas proceso ya en cuestiones jurídicas. Bueno, en todo esto que me estás mencionando, dije, ok, ¿no? Y ahorita justo estoy, todo lo que me estás diciendo sobre
estas de regulaciones o ciencias auxiliares, etcétera, etcétera. Incluso mencionas, ¿no? Como esto material. Tú también lo mencionaste al principio, no recuerdo si mencionaste como nosotros somos, no dijiste las manifestaciones de Dios, pero sí algo de lo material, como lo material de Dios, la materialidad de Dios, en donde están nuestras elecciones, ¿no? Y ya nos vamos si somos buenos, o bueno, realizamos un acto bueno, o tenemos acciones negativas o malas, etcétera. Creo que, o sea, tu concepto es bastante claro que está dentro de este marco jurídico. O sea, es el Dios, pero la muestra más grande de que ese Dios existe somos nosotros, porque somos prueba de y todo lo que hemos creado. Del que castigue o no castigue, eso no lo retomo, Ok, porque nosotros lo decidimos. ok, ok. Pero o sea, sí es jurídico. Es, Un Dios jurídico. es una concepción, ajá, no sé, reiteradamente, ¿no? Mencionas varios aspectos de que soy ajeno del derecho y demás, pero que los mencionaste, ¿no? Al principio, cuando definías a Dios como proceso, Dios como totalidad. ¿Tú ves al derecho como la totalidad? No. ¿No? ¿En qué aspecto? ¿Qué hacer? Para empezar. La totalidad para la convivencia humana. Ah, y también mencionabas otras cosas como nosotros creamos las leyes, así, lo mismo, estas ideas de creamos a la idea de Dios. Y también mencionaste, pero cuando una ley ya está Ujú. obsoleta, entonces cambia, se olvida y demás. Y lo mismo mencionaste con Dios. Entonces sí, creo que si hablamos del derecho, el derecho está en absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Ok. Todo, 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 Ujú. todo, todo. Ok. Todos somos sujetos de derecho. Todos. Todo. ¿Puedo y to- evitar eso? No, porque vives en sociedad. Ahí es te crea tu propio mundo en tu cabeza y Ok. Y en ese sentido, haciendo una analogía, entonces no puedo evitar a Dios, a tu Dios o al mío. a este Dios, a este concepto de No, Dios. porque te vas a ir a aislar, pero ahí está. Sigue estando. Vas a vivir en un lugar. Ujú. En tierra no vas a andar volando. Ok, Vas a tener que alimentarte de algo. sí. Vas a tener que respirar. Y eso sí existe. Y si somos parte de ese todo y Él es parte de ese todo, Ujú. pues entonces no lo vas a evitar. Ok. Si quieres creer o no, ese es tu libre albedrío. ¿Es un Dios entonces positivista? Depende. En esta concepción. Digo, como nosotros seríamos Naturalista también. naturalistas, Sí. Es que tiene la dualidad. como tú. Sí. Jennifer Alejandro. Mucho gusto. Ok. Y manejas muchos estos aspectos, se me hace interesante, ¿no? También en el ejemplo que ponía sobre, yo puedo utilizar ¿dijiste lengua o mi palabra de manera Juan de bíblico, ¿no? Sí, Ajá. que das bendición o maldición con la lengua y que es el órgano más Ujú, importante. ujú, ujú, ujú. También en Alejandra y Jennifer, también en esta dualidad de bueno y malo que no es propiamente Dios, sino nosotros, su materialidad, podemos elegir entre lo bueno y lo malo. Oye, ¿de quién es? Creo que ese sería como la conclusión. Ujú, Es como si aplicas un silogismo. ujú, Entonces, ese por lo tanto, o esa conclusión sería la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Entonces, que a la hora de razonar lo puedas hacer más apegado a no dañar a otra persona, ujú, ¿sí? En hacerlo para ti sí, pero entonces no afectar a la colectividad, porque la conciencia en sí ujú. debe de estar apegado a que todos podamos vivir nuestros procesos, pero sin dañar a otros. Ok, Sería como la esencia más bien, ¿no? ok. Pero porque tú vas a decidir.
y no vivir ciegos de decir, así pasó, no me di cuenta. Entonces estás dormido, todavía no eres consciente. Entonces todavía no aprendes la lección. Entonces todavía estás en la primera fase de la aprensión. Y por eso son los procesos. Okay. Y ese Dios está en todo. Sí. Okay. Esta sería entonces la conciencia como conclusión de Dios. Dios es conciencia también. Pero es como no solamente manifestaciones, pensamiento, es elección. Sí. Es iniciar el proceso. Creo que ese Dios sería como el acto final, la conciencia, el producto de. Está en absolutamente todo. ¿Me faltan o no faltan? Y la finalidad es esa apertura de poder explicarlo o de poder decidir o ponderar, sino solamente decir, o sea, ser no puedo decir egoísta, pero echarle la culpa de todo a ese Dios, porque si nos vamos ejemplo, no sé, en Hobbes y Leviatán, ¿no? Donde nos dice que el inicio de poder creer en un Dios o una deidad es el desconocimiento y es la ignorancia y es por temor. Entonces, ¿de qué te sirve un Dios que es supremo y que es todopoderoso, pero que es castigador y que en sí nosotros como seres humanos, si lo piensas en la religión, con todo respeto, nos acercamos a ese Dios por temor, porque tenemos miedo, porque tocamos fondo, porque ya no sabemos qué hacer, porque nuestra razón hasta ahí dio, porque somos en cierto punto cobardes y no queremos aceptar que nosotros nos pusimos en algunos casos ahí. Entonces vamos con todo el temor, sí, pero para que me solucione lo que yo ya no pude. Y entonces solamente le entrego todo lo que yo ya hice. Y por desconocimiento y le tengo miedo entonces voy. ¿Y qué me dicen? Me dan la solución, pero con más normas. Y esas normas las tengo que llevar a cabo, porque también va a tener esa coercitividad, pero de la deidad, que me va a castigar si no lo hago. Entonces me someto a ese otro método. Pero ¿qué hay cuando decides tú creer sin temor? Porque sabes que existe y que siempre está. Y entonces empiezas a aprender de todos los procesos y empiezas a escuchar a las personas y empiezas a tratar de tener esas respuestas, pero no porque tengas miedo, sino porque entonces por libre albedrío y por decisión propia decides creer. Teniendo todas las respuestas, apegadas o no a la lógica, decides creer y le das entonces esa esencia y ese respeto a ese ser supremo. Y no porque no sabes o porque desconoces o porque tus herramientas hasta ahí quedaron. Siento entonces que cuando buscamos a ese Dios y nos sometemos es porque hasta ahí nos dio nuestra mente, que hasta ahí decidimos soltar. Entonces, aquí es poder creer en ese Dios que está en absolutamente todo. Sí. Y respetarlo en esencia, buscar las respuestas y aún así darle respeto y creer que existe. Entonces no quiero que me dé algo a cambio, no quiero una vida eterna. ¿Quién quiere una vida eterna cuando esta es la que tengo que estar viviendo? Y entonces aquí forjarme en tratar de hacer lo mejor para mí y no dañar a otras personas y tratar lo que tengo que hacer en cada uno de mis roles sociales, porque tenemos muchos roles sociales y en cada uno tratar de estar dentro de la norma que le pertenece a ese rol social, ¿sí? Si logramos hacer eso en mi persona, sería la esencia más perfectible de ese modelo de ser humano y también recae en el mundo del derecho, ¿sí? Entonces no quiero algo a cambio, lo hago porque es por convicción, porque está pegado a la razón, es consciente. No porque voy a ir a otro lugar y ahí va a ser todo perfecto y no va a haber dolor y no va a haber maldad y no va a haber esto, el otro.
pero acá los procesos llevan eso, ¿sí? Tienes que saber que si para ti algo malo sucede, ¿por qué no lo tomas con que por algo pasó? ¿No? Sí. ¿O qué hiciste? Y entonces tomamos la prevención para que no vuelva a suceder. Sí. Me gustaría ir cerrando con esta idea. Digo, este concepto de Dios no es permea y hay en toda la naturaleza, toda la sociedad, el mundo es una totalidad, somos una totalidad. Y pues primero, pues lo mejor sería ser consciente de ello para que esas elecciones pues sean responsables, ¿no? Y mencionar, ¿no? Responsabilidad como porque quiero estar así voluntariamente, ¿no? No porque alguien me esté diciendo que no tengo que pasarme un alto, no, porque quiero hacerlo, ¿no? Porque en última instancia es convivencia, trasladamos ese concepto a Dios porque lo deseo, ¿no? Por un bien común, pensando en este bien. ¿Cómo cerrarías? ¿Qué título le pondrías a este episodio? No sé, podríamos decir Dios y el derecho. Dios el derecho, me gusta Dios el derecho. Yo le pondría Dios Y el método. Dios, derecho y totalidad. Porque tanto Dios como el derecho es la totalidad. Entonces estamos dentro. Bienvenido, Noé. No quería. Acepta tu oscuridad. No, eso sí, pero bueno, me gustaría cerrar entonces con esto. ¿Quieres mencionar algo más? ¿Alguna Nada de lo que fue anotación? mencionado aquí es algo, no lo tomen personal. Ok. Todo es un método. Es parte de. Es parte de. Sí. Sí, Y es un diálogo y justo, ¿no? Muchas gracias Sí. por participar en este diálogo, por la apertura. Sobre todo es difícil no tener la apertura con las personas y sobre todo en temas como Dios, ¿no? Sí. Y además me encantó la apertura también con la que tienes con el derecho, que igual me imagino que habrá personas que dicen no te metes en esto porque ni le sabes. Obviamente no lo sé, ¿no? Igual lo pensaste, pero tuviste una apertura, así como me explicaste esto y esto y esto, se relacionó con Dios y demás, y eso te lo agradezco muchísimo, en verdad. No, gracias por la invitación. Creo que lo más importante y lo que podemos tomar Sí. es esto, la conexión con las personas, Sí. y todos somos un mundo, entonces siempre vamos a aprender algo de alguien, o sea, estamos en blanco del cerebro de la otra persona, y esa conexión de ideas creo que es lo mejor que nos podemos llevar, porque vamos entonces dándole respuestas a nuestras preguntas, Sí, es sí. parte de eso, ¿no? Entonces, gracias a ti por invitarme. No, al contrario. Y creo que pues también el mundo del derecho y demás, también somos miles de mundos, habrá colegas que estén de acuerdo y hay otros que Sí, no, claro. entonces es parte y prácticamente regresamos a lo mismo, nos vamos uniendo los que más o menos por ahí tenemos algo en común, ¿no? Entonces, gracias y espero que lo disfruten, espero que los haga pensar y por ahí Excelente. si piensan igual o no, Que pues pongan nos en los pongan, comentarios sí. ahí. Y recuerden también que sale en Spotify, sale en YouTube, en Amazon Music, en Apple Music o Apple Podcasts, en fin, en todos lados, así que no se lo pierdan. Y compartan, Y compartan. y Exacto. pónganos ahí el mundo de sus ideas, las posibilidades. Exactamente. Concepto más Buenas y malas importante. son bien aceptadas. Las malas se las voy a dirigir a la abogada. Depende, lo vamos a Depende. utilizar. Así voy a escribir. Depende. Muchísimas gracias. Pues, entonces, Gracias. cerramos. Nos vemos y nos escuchamos, mejor dicho, el próximo episodio. Bye. Bye. Filosofía y galletas. Un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado.